Damos en el nombre de Jesús. Porque a ti te plació, Señor, darnos el reino, Señor. A ti te plació, Señor, llamarnos, Señor. Estábamos cada uno en nuestros delitos y pecados, apartados de ti, lejos de tu amor y de tu misericordia, Señor, conforme a nuestro corazón de pecado, pero nos trajiste con lazos de amor. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia, con cada uno de nosotros, por tu longanimidad, por tu gracia inmerecida, por tu favor, por tu socorro, Señor. Gracias te doy a ti, Padre mío, Señor. No tenemos cómo agradecerte, Señor. El hecho de estar en esta noche aquí, Señor, es porque tú nos has llamado, es porque tú nos has traído, Señor, es porque tú nos has llamado, Señor. Nos trajiste con lazos de amor, Señor. Gracias, Señor, por renovar nuestro entendimiento, Señor. Gracias por quitarnos el velo que solo por Cristo es quitado. Gracias por erradicar de nosotros esa naturaleza de pecado, por habernos hecho verdaderamente libres, por habernos sacado de la esclavitud, del pecado, de las tinieblas, Señor. Gracias por habernos traído a tu reino, a ser participantes de la naturaleza divina. Gracias porque tenemos un Padre, Señor, tenemos un hermano mayor, tenemos una familia, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tenemos una nueva ciudadanía, Señor, que no es esta terrenal, sino celestial. Gracias por sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo, Señor. Gracias por habernos dado un nuevo nombre. Gracias por habernos hecho de una nueva condición delante de ti, Señor. Gracias porque ahora tenemos una familia, Señor. Gracias, Señor, porque ahora tenemos esa naturaleza divina dentro de nosotros, porque ahora, Señor, tenemos un cuerpo glorificado. Gracias, Señor, porque despertaremos en honra, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por honrarnos con el evangelio, por honrarnos con tu Hijo Jesús, porque a ti te plació, Señor, traer el evangelio a Colombia, Señor. A ti te plació, Señor, que fuéramos nosotros entre tantas naciones, Señor, entre tantas naciones de la tierra, Señor, y el evangelio se había perdido y a ti te plació, Señor, colocar el evangelio en Colombia, Señor, y dárnoslo a nosotros, Señor, porque entre tantas personas que escuchamos, que hablan la palabra, sabemos que este conocimiento que nos has dado es excelente, es perfecto. No hay, Señor, no hay falla, Señor, es perfecto, Señor. Gracias por darnos este conocimiento. Gracias por darnos el evangelio de tu Hijo Jesús. Gracias por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia, porque nos has guardado, porque nos has librado, porque nos has cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque estamos ahorita en una casita, Señor, porque tenemos abrigo, Señor, porque tenemos comida, Señor, porque tenemos una chaqueta para ponernos, unas cobijas para abrigarnos, Señor, porque tenemos la luz, la energía, Señor, porque tenemos el agua, Padre, porque tenemos el gas, porque tenemos en la internet, Señor, porque tenemos estos dispositivos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos un celular por el cual nos podemos conectar, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu compasión y tu misericordia es grande, Señor. Te doy gracias, muchas gracias, Señor. No me cansaré de darte gracias todos los días por haberme librado del infierno, Señor, por haberme librado de esa condenación, de librarme de estar de pie ante el Hijo del Hombre para juicio, Señor. Gracias por lavar nuestro libro, nuestra acta que había contra nosotros de decreto, Señor. Nos alabaste con la sangre preciosa del Señor Jesús. Gracias por esa sangre. Gracias por el cordero inmolado. Gracias por ese sacrificio una vez y para siempre. Gracias, Señor, te doy con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, por haberme librado del infierno, Señor. Gracias, Padre Santo, por revelarnos al Señor Jesús, por haber
habernos dado al Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias te doy en esta tarde por esta persona maravillosa del Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, porque tenemos comunión contigo, porque tenemos estos hermanitos, Señor, que muchos no los conozco personalmente, pero sabemos que son hermanos en la fe, engendrados por ti, Señor, que somos hermanos, que somos familia, Señor, que somos la verdadera familia del reino de los cielos. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, con acción de gracias. Amén y amén. Qué bien, muchas gracias. Gloria a Dios por ese tiempo tan hermoso de dar gracias. Bueno, hoy está nuestra coordinadora aquí con nosotros. Dios les bendiga, mis amados hermanitos. Hoy. Estoy aquí intentando acomodar esta cámara. Bueno, gracias a Dios. No Nos se nos volvemos a ver. Ya descansamos mucho, mucho. Entonces, ¿cuál es el ideal? Que sigamos trabajando con la fe en el Evangelio, con la seguridad de que estamos creciendo. Venimos trabajando un tema que se llama ¿cómo? Las evidencias de un hijo de Dios. ¿Cómo era? Muy bien, las características o evidencias de un... La idea es esa. Lo importante es que cayó en la nota, dijo Pacheco. No está Ricardo por ahí, que ese Pacheco es de la época de Ricardo. Ay, ¿qué le está diciendo a Ricardo que es viejo? Yo también soy de la época de Pacheco. ¿Qué dice Ricardo? Están abusando de Ricardo, claro que es que le dijeron viejo. Dijo, no, No, mis no, canas yo no, sé si... la verdad, mis canas no son de vejez, sino es de tanto sufrir. Ay, Dios mío. Yo pensé que Son así de que experiencia. sabiduría y resultó fue con otro cuento de muchacho. Diga, no, mis canas no son de vejez, sino son pura moda, pura tintura. Pura sabiduría. Pura sabiduría. Muy Dijo, bien, muy bien. yo soy un cuchacho quinceañejo. Claro, así es que nos sentimos, hermano Ricardo. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el ideal? El ideal es que podamos desarrollar un poco más de esta clase. Estoy intentando aquí compartir pantalla. ¿Tienen alguna pregunta sobre ese tema? ¿No? ¿Sí me oyen? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ¿cuál es el ideal de ese tema? Que lo podamos compartir con toda libertad en cuanto a las características de ser hechos hijos de Dios, es que nosotros podamos desarrollarlas en el camino de la salvación. A ustedes les corresponde que trabajemos mucho más con mayor propiedad y madurez el Evangelio. Por eso les transmití este tema, que no lo había trabajado con ustedes. ¿En cuál característica quedamos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda que yo no entré? Yo solamente he estado en la del perdón. Perdonar, pedir perdón. Quedamos en la de vivir por él, que es primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Yo Ay, también Señor. quedé la del perdón nomás. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que ya inicié esta clase de las características de hijos de Dios. Tenemos 49 características. Yo les adelanté unas ya. Vamos a hacer un mini repaso para poderlas desarrollar. Estas características. Quedamos en la 28. Gracias, mi hermanita. Estas características las desarrollamos
según las escrituras en la primera carta de Juan. Para que de pronto los que no habían entrado, los que necesitan adelantarse, esta diapositiva están los versículos y pues yo les voy explicando cada versículo, ¿sí? Entonces no aparece en lista las características como otra que ya ahorita les voy a enseñar, pero aquí dice que los hijos de Dios, los nacidos de Dios, los que ya convivimos con Jesús, en nuestro corazón dice que tenemos comunión, ya no andamos en tinieblas, ¿sí? Ya practicamos la verdad, donde estuviéramos, no estuviéramos en comunión, estuviéramos practicando mentiras, entonces no estaríamos practicando la verdad. Entonces por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces ya los hijos de Dios ya vivimos en comunión y ya no andamos en tinieblas. Ahora, ¿qué hacemos? Practicamos la verdad. Entonces ustedes van a encontrar los versículos, pero va a resaltar la característica en color amarillo. ¿Listo? Pues ahí vemos, están los contrastes del versículo, las letras entre blanco y amarillo, pero la característica la resalta en color amarillo. Otra característica, que andamos en luz. ¿Por qué andamos en luz? Porque tenemos comunión unos con otros, porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Listo? Otra característica, y dice que... Ay, pastora, qué pena. ¿La puede volver un momentico para tomarle la fotico? O su merced nos envió esta misma. Es que yo la les que nos envié envió... esta misma, pero ¿no? si quieres se las vuelvo a enviar. Ah, pero estas porque es que las anteriores no las veo bien porque el amarillo no deja ver bien. Bueno, entonces No. miren, Sí, esta, son si las quieres, mismas. Sí, tómale tranquila. pantallazo, no hay problema. Sí, señor. Gracias. ¿No? Entonces, practicamos la verdad, tenemos comunión unos con otros, andamos en luz porque la sangre de su Hijo Jesucristo ya nos limpió de todo pecado. Me voy, chao. ¿Sí? ¿Qué más vivimos? Una tercera característica, practicamos su palabra. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos evidencia o qué características tenemos de ser hechos hijos de Dios? Que su palabra está en nosotros, ¿sí? Pues aquí voy con estos libros, voy en orden. Entonces, estos capítulos, en el capítulo 1, versículo 1 al 10 de Primera de Juan, la primera carta de Juan, para que lo tengan presente, de dónde sacamos todo este tema. ¿Listo? Estas características es para los que ya vamos en el camino, vamos en este camino de vida eterna, de salvación, del nuevo nacimiento, vamos creciendo. Entonces, pues por eso desarrollamos estas características. Dicen, esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué nos caracteriza como hijos de Dios? Que guardamos sus mandamientos. Lo vamos a encontrar en la primera carta de Juan 2:3 o 5:3, los capítulos, el capítulo 2, el versículo 3, el capítulo 5, el versículo 3, vamos a encontrar esto que dice que los hijos de Dios guardamos sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos. La quinta característica dice que el que permanece en él. ¿Qué pasa con los que permanecemos en el Evangelio? Andamos como Él anduvo, no como dioses en esta tierra, sino andamos como el hombre Jesús. Esa es nuestra principal característica. Ahora nosotros vivimos en lugar de Jesús, andamos como el hombre Jesús, evidenciamos al hombre Jesús en nosotros. ¿Sí? Dice, Pastora, pero que... O sea, Dime. ese andar como él anduvo es que debemos tomar las características poco a poco de él o es tomar
todo lo que nos dejó para que hiciéramos. Más o menos más. Literalmente es todo lo que nos dejó para que hiciéramos, pero como vamos en crecimiento, pues también vamos poco a poco practicando la humanidad de Jesús. Recordemos que cuando dice que andar como él anduvo es el hombre Jesús y es andar plenamente en su humanidad, ¿sí? Que él ayunó, que él guardó las escrituras, que él comía, trabajaba, dormía, era limitado de tiempo, espacio y lugar, que era un hombre responsable. Toda la humanidad de Jesús ahora se comienza a desarrollar en nosotros y nosotros ya empezamos a andar tal cual como él. ¿Por qué? Porque un día él fue hecho semejante a nosotros en carne, sangre, huesos, carne, pero con naturaleza divina. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos carne, hueso, sangre, y al nacer de nuevo también tenemos la naturaleza divina. Entonces ya andamos como él a partir de esa naturaleza, pero físicamente vamos a seguir sus pisadas, vamos a seguir tal cual su ejemplo, el servicio, el ministerio, ¿sí? La obediencia, la santidad, la oración. Entonces, sí vamos a practicarlo literal, físico, pero también lo vamos a practicar a medida que vamos creciendo, ¿sí? Entonces, también dice que el que guarda su palabra, la sexta característica, yo las enumeré, número amarillito está numeradas, dice una sexta característica, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y en esto sabemos que andamos por él o andamos en él o estamos en él. ¿Qué evidencia que somos hijos de Dios? ¿Qué nos caracteriza? El amor. Y el amor, recordemos que el amor es la sustancia de Dios, la esencia de Dios en nosotros, ¿sí? Por eso se evidencia que nacimos de nuevo. El amor hay que dejarlo fluir. Hay personas que dicen que en la iglesia no hay amor. Pues es verdad, muchos no tienen el amor de Dios, pero los que lo tenemos lo debemos dejar ejercitar, porque el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Jesús, cuando hicimos ese compromiso, ya vivimos y andamos en el amor, pero hay que dejarlo ejercitar. Una séptima característica es que permanecemos en luz. Dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué nos evidencia que andamos en luz? Que nos amamos unos a otros, amamos al hermano. ¿Cómo amamos al hermano o a la hermana o al amigo o a la familia? Que les tenemos paciencia, que oramos los unos por los otros, que nos perdonamos 10, 20, 30, 50, 60, 70 veces y más, ¿sí? 70 veces 7. Entonces, eso muestra que estamos en luz, ¿sí? No es solo el título de decir yo soy la luz, sino que andamos en luz, se evidencia con el amar. También otra característica dice que nuestros pecados han sido perdonados y pues dice que nos escribe a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Nosotros ya no vivimos en el pasado, ya no andamos atormentados o acusados de un pasado que ha sido borrado, que ya ha sido perdonado. Ya nacimos de agua, ya nacimos del Espíritu. Entonces ya somos hijos. Este tema se llama convencimiento después de nacer de nuevo, porque hay personas que nacen de nuevo, no están convencidos, no se portan como es un hijo de Dios, y por esto es importante trabajar este tema. ¿Listo? Ya es un tema de convencimiento de ser
nacidos de nuevo, de ser hijos de Dios. Otra característica dice que hemos conocido al Padre. Pues por ser nacidos de nuevo, Padre, Hijo y Espíritu Santo viven dentro de nosotros. Por eso dice, escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. ¿Por qué conocemos al Padre? Porque somos sus hijos, porque Él ya nos engendró. Ya podemos decir, Abba Padre, Padre mío. Padre mío, mío, de mi propiedad, de mi pertenencia, yo soy de Él y Él es mío, ¿sí? Ya con ese sentido de familiaridad, de seguridad, de que somos sus hijos. Eso nos caracteriza, que nosotros no somos huérfanos, que tenemos un padre responsable. Y eso hace que las personas nos conozcan como hijos de Dios, que tenemos un padre. Ya miramos una 10ª característica, dice que la palabra de Dios permanece en nosotros. ¿Por qué permanece la palabra? Porque ya el Padre la escribió en nuestra mente, en nuestro corazón, pero ya la obedecemos, la practicamos, la evidenciamos, la confesamos. Oramos conforme a las Escrituras, damos gracias conforme a las Escrituras, alabamos conforme a las Escrituras, adoramos conforme a las Escrituras, exaltamos conforme a las Escrituras, oramos, cantamos, todo conforme a las Escrituras. Entonces, eso evidencia que la palabra está en nosotros, ¿sí? Igual de la misma manera que vivió Jesús, porque a Jesús si algo lo caracterizó es que él tenía la palabra morando en él. Una característica que nos evidencia es que ya no amamos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Puede que nos digan fanáticos, aleluya, nos digan que ya estamos muy exagerados, que bueno, porque la gente a veces dice que tiene que ver una mentirita piadosa o que tiene que ver una fiestecita o un desorden, pero es que a nosotros ya eso no nos mueve. ¿Sí? ¿Qué hace que nos evidenciemos como hijos de Dios? Que no amamos al mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué ya no amamos el mundo? Porque el amor del Padre está en nosotros. Y evidenciamos ese amor del Padre. ¿Sí? Mundo, ya amamos al Padre, amamos las cosas que le agradan al Padre, amamos ayunar, amamos vigilar, amamos congregarnos, amamos estas clases, amamos leer las Escrituras, ya amamos y nos deleitamos en las alabanzas, la adoración, la exaltación, la adoración, la oración. Sí, ya amamos las cosas de Dios. ¿Listo? Otra característica, la número 12, dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos caracteriza como hijos de Dios? Pues que hacemos la voluntad del Padre. Ya hacemos la voluntad del Señor. Y eso hace que nosotros podamos evidenciar que somos hijos de Dios, porque amamos y hacemos su voluntad. Hacemos en cuanto a ser salvos, en cuanto a ser santos, en cuanto a ser agradecidos, en cuanto a hacer el bien. ¿Listo? Una 13 característica dice que el que niega al Hijo, pues tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, pues tiene también al Padre. ¿Qué nos caracteriza que somos hijos de Dios? Que confesamos continuamente al Hijo. El confesar al Hijo no es que no creamos en el Padre, tenemos al Padre. Porque Jesús dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, que nosotros ya tenemos al Padre morando en nosotros, igual que al Hijo, ¿sí? Igual que al Espíritu Santo. Los 4 somos un equipazo. ¿Sí? Ya no andamos solos.
a donde los inviten, digan que ustedes no van solos, van con 3 personas más. ¿Listo? Otra característica es que permanecemos en el Hijo. ¿Sí? Permanecemos en Él. Y el permanecer en el Hijo hace que se evidencie que estamos en el Hijo y en el Padre. ¿Por qué? Dice, porque lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué es lo que hemos oído desde el principio? El nuevo nacimiento, la santidad, la santificación, la oración. El vivir el Evangelio hace que permanezcamos en el Hijo. Listo, que convivimos con Él, que ya nos casamos y ya nos fuimos a vivir con el Señor, que ya no nos mandamos solos, todo dependemos de Él. La característica número 15 y la 16 dice que mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sí, nosotros ya somos llamados hijos de Dios. No somos cristianos, somos hijos de Dios. No somos religiosos, somos hijos de Dios. ¿Sí? En esta yo les decía que había una oportunidad de evangelizar cuando nos preguntan que si somos cristianos. Entonces, pues nosotros aclaramos, no somos cristianos, no somos religiosos. El cristianismo es una religión, nosotros nos denominan cristianos por la religión cristiana, pero somos hijos de Dios, seguidores del camino. ¿Sí? Los hijos de Dios en esto se conocen porque no le conocen al Padre. Entonces nos conocemos como hijos de Dios o nos conocen como hijos de Dios cuando nosotros manifestamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo solo por ser hijos. ¿Sí? Otra característica es que somos justos, justificados, andamos en la justicia. Jesús es nuestra justicia. Dice, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, antes, Romanos 3, 9, 12, en 9 al 15, dice que no hay justo ni aún uno. Pues era verdad, no éramos justos, ni aún uno había justo. Pero a partir de que somos justificados, ahora practicamos la justicia. Jesús es nuestra justicia y por esto ya somos justos como Él es justo, o sea, el hombre Jesús. Característica número 17 y número 18. Dice que nos caracteriza, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. ¿Qué nos evidencia que seamos semejantes a Él? Que tenemos hueso, carne, sangre, humanidad, pero tenemos la naturaleza divina. Ahora somos semejantes a Él como Él es y manifestamos al mundo esa naturaleza divina a través de ser santos, a través de ser obedientes, a través de amar a las personas. Pero en el arrebatamiento le vamos a recibir en las nubes y le veremos como Él es y nosotros también nos manifestaremos como Él. ¿Sí? Mientras tanto, aquí seguimos andando como Él anduvo, o sea, el hombre Jesús. Dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Una característica es que no peca, ¿sí? No pecamos, porque el que peca no le ha visto ni le ha conocido, porque ya no pecamos, porque ya no tenemos la simiente de pecado, ya no practicamos el pecado. Ahora practicamos la santidad porque vive dentro de nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Quiero que ustedes vean este tema como un convencimiento después de nacer de nuevo, como un convencimiento de que ya no vivimos en unión libre, ya legalizamos esta relación, ya nos casamos con el Maestro, ahora convivimos con Él.
Y como convivimos con Él, somos semejantes a Él. Andamos con Él, somos uno en Cristo. Y pues mostramos esa evidencia de ser hechos hijos de Dios. Una característica 19 y 20, aquí tengo otras dos. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no lo practicamos? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es la simiente de Dios? El hombre Jesús. Él es la semilla, Él es la simiente, Él es el descendiente de Dios, Él es el que vive dentro de nosotros. ¿Sí? Y por esa misma simiente y por esa misma naturaleza ya no practicamos. Así estemos rodeados de pecado, estemos tentados por todos lados. No, ya no practicamos. ¿Sí? Ya no. Por más que nos digan, diga una mentirita, vaya, diga tal cosa, nosotros ya no nos nace. Ya nos da el temor, ya lo respetamos, ya decimos, no, eso no, yo no puedo andar en eso. ¿Sí? Ay, pero que tiene que diga una, no, no se debe porque ya no lo practico. ¿Sí? No sé si me hago entender en ese, porque es que hay personas que porque han nacido de nuevo y no son perfectos, cuando se equivocan, anulan el nuevo nacimiento recayendo en peores pecados porque piensan que no han nacido de nuevo. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, ya no practica, ya no le nace, ya lo rechaza. Ahora quiere practicar la santidad, practicar lo que a Dios le agrada. Recuerden que la práctica hace al maestro. Entre más usted practica la santidad, más santo es. Como ya no practica el pecado, pues ahora ¿qué practica? La santidad. ¿Sí? Versículo 20, característica número 20 del versículo 3, del capítulo 3, el versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El no amar, el no ejercitar el amor, el guardar rencores, siendo nacidos de nuevo, eso evidencia que no estamos en vida, sino en muerte. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida es porque amamos, porque ejercitamos el amor, porque creemos que las personas tienen arreglo, como lo recibimos nosotros, ¿no? La número 21 y la número 22. Dime. Con respecto a lo que acabas de decir, o sea que un nacido de nuevo sí puede llegar a sentir resentimiento y odio. Pues no literalmente odio, pero sí puede guardar resentimiento en cuanto a algo físico, ¿sí? Algo que le hayan hecho, entonces lo razona, lo empieza a guardar por los sentimientos y pues eso se le puede convertir en una raíz de amargura. Entonces hay que cuidarnos. Una cosa es que nos fallen, que fallemos, ¿sí? Y que pidamos perdón o perdonemos. Y otra cosa es que no se ejercite la mansedumbre y por eso es que las personas guardan esos resentimientos, esas desconfianzas, ya no vuelven a creer. Nosotros sí volvemos a creer porque pues tenemos el amor de Dios. Y como hijos de Dios lo que nos caracteriza es que damos 70 oportunidades, 70 veces 7 las oportunidades a las personas. ¿Sí? No sé si me hice entender, hermano. Sí, señora, muchas gracias. Sí, bueno, señor. a ti y a todos por estar pendientes y preguntar. Yo les paso este tema en este módulo. Yo sé que aparece en el Pensul 1, en el módulo 1, pero descubrí que este tema hay que tratarlo en este módulo porque ya este tema es un convencimiento de ser nacidos de nuevo, de convivir con el maestro, de practicar el evangelio todos los días. Es decir, que esta primera carta de Juan
debemos memorizarla, leerla, tener estas características por toda nuestra casa, porque esta es la urbanidad del evangelio. Llega un momento que me lleva a entender cómo debe portarse un hijo de Dios. Entonces yo empiezo a leerlas y mantenerlas a la mano. Recuerden que estas diapositivas son de ustedes, las pueden imprimir y si las tienen así a la vista de sus ojos, pues van a estar recordando cómo se deben comportar. ¿Sí? Yo le llamo la urbanidad, aparte de Mateo 5, 6 y 7, porque la primera carta de Juan me da mucha luz de cómo nos debemos portar. Y es después de que ya vivimos el evangelio, que ya recibimos al Señor, ya legalizamos esa relación, ya no hacemos como se nos da la gana, ya contamos con Él. ¿Sí? Por eso estas características. La número 21 y la número 22 dice que, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué nos caracteriza como hijos de Dios? Que amamos de hecho y en verdad. Somos personas de palabra, pues cumplimos a las personas. Si decimos que le vamos a regalar una cartilla, se la regalamos. Yo sé que toda regla tiene su excepción. Yo sé que a veces nos comprometemos en cosas y fallamos, pero hagamos lo posible de vivir de hecho y en verdad. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que seamos de más testimonio, más, pero no mostrándonos a nosotros mismos, sino mostrando al hombre Jesús. Siempre, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? Pastora, muchas Sí, personas. Entonces, ese hecho y verdad implica que todo debe ser nada más sí o no, y no como antes, que me parece, tal vez, y todas las cosas, que todo sea nada más sí o no. Sí, señor, tenemos que ir a cumplir la palabra, ser personas de palabra. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que lo que digamos hacer, hagámoslo. Hagámoslo con amor, hagámoslo con alegría. ¿Sí? Yo sé que a veces se nos salen algunas cosas de las manos, pero eso no quiere decir que tú eres una persona falsa. No, lo que más esté a su alcance, cuidar su testimonio y poder excusarse o poder disculparse cuando algo no sale bien, eso le hace ser a usted de más testimonio que no decir la verdad, ¿sí? Que hay personas que por justificar algo que le pasó dicen una mentira, no dicen nada, porque hay gente que no dice nada y quedó ahí como que el que calla otorga, ¿no? Entonces es mejor pues nosotros practicar la verdad, de hecho y en verdad. ¿Sí? Siempre como lo haría Jesús. Pues algo que nos caracteriza es que tenemos confianza en Dios. ¿Sí? ¿Por qué tenemos confianza en Dios? Porque nuestro corazón no nos reprende. Porque nosotros en nuestro corazón sabemos que tenemos un corazón nuevo, que no somos huérfanos, no estamos desamparados, que tenemos un Padre responsable, que por mal que nos vaya, nos va bien, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, que detrás de todo hay un propósito, que Dios no desampara las aves de los cielos y que menos me va a desamparar a mí que soy su hijo. Sí, que aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y así sucesivamente acontece el transmitir la confianza y el vivir en confianza. Esa confianza la evidenciamos en lo que hablamos. ¿Sí? ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios cuando manifiesta esa confianza en Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que asegurar? Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Con la ayuda de Dios vamos a hacer tal cosa. Confiemos en Dios, creamos en Dios, pidámosle a Dios. ¿Sí? Siempre estamos en nuestra manifestando nuestra confianza en nuestras palabras, nuestras acciones. ¿Listo? Característica número 23 y número 24. La 23 dice que amemos
Y sí, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Primera de Juan 3:23. ¿Qué es lo que nos evidencia que somos sus hijos, que amamos porque creemos en Jesús? Amamos a los enemigos, amamos a los que murmuran, amamos a la cizaña, amamos al trigo, amamos al que no nos ama, ¿sí? ¿Y cómo evidenciamos el amor? No es de pronto la cantidad de detalles y las flores, lo evidenciamos mucho en la oración, lo evidenciamos mucho en la oportunidad que le damos a las personas, evidenciamos ese amor con solo saludar, solo al saludar estamos evidenciando que somos educados en el Evangelio, que tenemos el Evangelio. El amor, recuerde que el amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, no es capcioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor. Entonces nosotros nos amamos unos a otros en esos detalles, en que estamos pendientes, en que oramos los unos por los otros, que esto pues falta a veces en las congregaciones porque no hay la confianza. A veces se ven las roscas como que solo ciertos grupitos, ¿sí? Yo algo que evidencio de que somos hijos de Dios, en este grupo nos preocupamos los unos a los otros, oramos los unos por los otros, nos saludamos, bueno, hemos cogido confianza. Pero, Pastora, dime. a veces pasa, es que ahí es una inseguridad porque muchos a veces piensan que lo que saben es muy poco y entonces les da pena que vayan a burlar, olvidando que la congregación es para apoyo y fortalecimiento de todos. Y si me equivoco mejor porque hay mucha gente después para ayudarme, pero a veces como que no hay esa capacidad para romper ese hielo y saber que sí que puede equivocarme porque estoy aprendiendo y estoy avanzando. Entonces eso hace que pueda equivocarme, pero muchas veces el miedo hace que la gente se restrinja. Yo, por ejemplo, teníamos un compañero que lo que fuera todo escrito, pero hablar le daba pánico. Y es una brillante y espectacular. Pero cuando tocaba hablar, le entraban unos nervios y no podía pronunciar palabras. Entonces creo que hay mucha gente a veces así, que a veces está capacitada, que sabe, pero le da el nervio enfrentar a los demás y entonces se queda mejor callado. Gracias. Bueno, eso es verdad, Francisco. A veces es cuestión de carácter, de costumbres, de familia. Hay personas que no les gusta la confianza, hay personas que no les gusta la compinchería, hay personas y otros, como dice Francisco, les puede dar pánico escénico y no tiene esa confianza en sí mismos. A veces nosotros, como hijos de Dios, nos falta aprender a tener esa confianza, pues de darle a las personas el amor que corresponde, ¿sí? Y pues el amor se evidencia con el respeto, se evidencia a medida que la persona me va dando confianza, yo voy tratando a la persona, ¿sí? Pero pues no de todos es el amor. Recordemos que en las congregaciones hay unos que sí y otros que no, ¿sí? Pero si yo soy el que soy nacido de nuevo, a mí sí me debe fluir el amor. Yo no debo esperar que otro me ame. Yo soy el que debo amar, ¿sí? Por eso dice, nos amamos unos a otros. Recuerden que ese amor fraternal entre nosotros, pues aquí ya nos extrañamos, nos reímos, nos chanceamos y pues nos caracteriza de que somos hijos de Dios porque nos amamos respetuosamente, ¿sí? Y nos extrañamos. Pero pues hay otras personas que no lo ven así, ¿sí? Entonces nosotros lo debemos hacer es por el evangelio, por el desarrollo del evangelio. Yo evidencio el amor unos a otros cuando intercedo
por las personas, hago oración por las personas. Y aquí, por ejemplo, la imagen muestra una ovejita trayéndole una flor a un lobo. Pues el lobo se sorprende de que la ovejita no le huye, sino que antes viene y le trae un detalle, ¿cierto? Entonces, pues desarrollemos ese amor como a nosotros mismos. Lo que queremos que hagan con nosotros, hagamos con las otras personas. Queremos que nos traten bien, tratemos bien. Queremos que nos respeten, respetemos. Queremos que nos saluden, saludemos. Queremos que pues, bueno, nos escriban, pues escribamos. Que nos llamen, pues llamemos. Sí, porque pues lo que uno siembra, eso recoge también, ¿no? Pues esta ovejita cree que puede convertir este lobo y pues por eso el lobo se sorprende ahí, como ustedes lo ven. Recuerde que una característica es que guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. El guardar los mandamientos hace que Dios permanezca en nosotros y nosotros en Él, ¿sí? Y permanecemos en el Hijo, en el Padre, por el Espíritu que nos ha dado. Tenemos el Espíritu Santo, entonces, de hecho, eso nos caracteriza de ser diferentes al resto de la humanidad. De la misma manera que vivió Jesús en esta tierra, ahora vivimos nosotros, ¿sí? Entonces, pues trabajemos mucho, mucho el representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través del amor, a través de saludar, a través de orar, a través de creer en las personas. La característica número 25 dice: en esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué evidencia o qué caracteriza nuestra vida en Jesús? Que identificamos, ¿sí? Vivir en Jesús. Confesamos vivir en Jesús. Y pues hay personas que no confiesan a Jesucristo. Nosotros vivimos en el hombre. Confesamos al hombre, amamos al hombre, ¿sí? Entendemos que es por medio del hombre que somos salvos, que ha venido en carne quiere decir el hombre, ¿sí? Y hay personas que no confiesan al hombre, confiesan a Dios, como a Jesús como Dios. Entonces ahí se evidencia quiénes son de hijos de Dios y quiénes no. ¿Listo? Porque confesamos al hombre, al que vive en nosotros. La número 26 dice: nosotros somos de Dios. ¿Por qué somos de Dios? Porque conocemos a Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que es de Dios no nos oye. En estos conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ese espíritu está con minúscula, habla del espíritu de intenciones, no espíritus de demonios, sino las intenciones de las personas, ¿sí? Y pues el que es de Dios, pues va a tener la intención de oírnos, nos va a respetar y nosotros lo vamos a respetar y vamos a practicar una comunicación del evangelio. Pero algunos no son de Dios, tienen el espíritu de error y pues se argumentan en su religión o en su error y no reciben el evangelio, ¿sí? Pero nosotros entre el evangelio pues más queremos conocer, más nos animamos a dar a conocer el evangelio y conocer a Dios. ¿Sí me hago entender? Pastora, disculpe una pregunta. Dime. Buenas noches, Dios la bendiga y Dios les bendiga a todos. Amén, Diosa, qué alegría oírte. Gracias, pastora, igualmente. Ahorita en la 26, la característica número 26 que su merced dice el espíritu de error, y entonces el espíritu de verdad, ¿cuál es? El evangelio. Ah, como está con minúscula también. Ah, o sea, no es el Espíritu Santo, sino el espíritu de verdad es el evangelio. Sí, señora. Cuando nosotros evidenciamos el evangelio y vivimos el evangelio, tenemos el espíritu de verdad, ¿sí? Amén. Por eso habla de intención. ¿Con qué intención me acerco yo a una persona?
Este espíritu, recuerden, no es espíritu humano ni espíritu de espíritu demoníaco, no, sino es espíritu de intención. ¿Con qué motivación, con qué intención yo me acerco? Nosotros nos acercamos con el espíritu de verdad, que quiere decir la intención de que las personas sean salvas. Amén. El espíritu de error es cuando las personas llevan a perdición o se argumentan en su religión y no se dejan enseñar. Entonces tienen ese espíritu de error, son tercos y su intención no es ser salvos. ¿Sí? Gracias, pastora, Dios la bendiga. También quería aportar un poquito con lo que hablaba el hermano Francisco, de lo que pasa con muchas personas que de pronto está la timidez, está algo, pues se tiene el conocimiento y se quiere y se anhela hablarle a las personas, pero de pronto hay algo que les da temor, ¿no? Hay algo ahí en las personas, porque muchas personas, por ejemplo, a mí me lo han manifestado. Pero o sea, como el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros, ¿verdad? Entonces yo digo, la persona que no siente ese, que de pronto en ese aspecto se siente tímida o así, pero en otros aspectos lo usa mucho el Señor. De pronto son personas de mucha oración o son personas que adoran, que tienen, Dios les ha dado ese talento, esa don de la voz para adorar al Señor y lo hacen magníficamente, o sea, de muchas formas. Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios porque esta mañana eché la red a la derecha. Mañané a unos exámenes médicos y entonces allá a mí me pasa eso, pues en el caso mío, entonces yo sí le doy gracias a Dios porque se me facilita mucho hablarle a una persona por primera vez, le hago la charla, la saludo y empiezo a hablarle del evangelio. Y una muchacha me manifestaba eso de que ella dice, yo no soy religiosa y yo no asisto a ningún lugar, pero yo sí leo la Biblia y yo sí me inquieto mucho. Yo digo, pues es que, o sea, no la entiendo bien porque yo leo los salmos y yo leo algo por ahí, pero yo sí me inquieto mucho porque yo digo, o sea, tiene que haber algo más allá, esto es un misterio, o sea, ella dice que se inquieta mucho, entonces le doy gloria a Dios por eso, porque el Señor pues me inquietó a hablarle a ella y hicimos contacto y me dio el número para seguirle pues enviando. Ella mostró mucho interés y me escuchó. Entonces pues yo le doy gracias a Dios por eso, porque pues en muchas cosas yo me siento de pronto digámoslo como corta, ¿sí? Digamos para cantar o así. Sí, uno canta en el baño, le canta a Dios así, pero ya como adorarlo así, en muchas cosas no, pero en ese aspecto sí le doy gracias a Dios porque me da como ese anhelo de hablarle a la gente, me inquieta mucho estar en una fila, estar en una parte y quedarme callada o en la buceta o algo. Entonces, como yo digo, somos un cuerpo y todos, cada uno, Dios nos ha dado dones y funciones, entonces el que no lo puede hacer, no sentirse menos, porque en otros aspectos Dios los usa mucho. Amén, amén. Bueno, pues lo que pasa es que la comunicación está en todas las áreas. Lo que dice mi hermana es cierto. Las personas pueden comunicar con un favor, hacer un favor, y ahí están comunicando que son hijos de Dios. Pueden comunicar con la oración, eso es evangelizar también. Pero hay personas que se les facilita el denuedo de evangelizar. Entonces ahí es donde pues Dios los va a usar o nos usa de acuerdo a la necesidad. Pero todos somos hijos de Dios en este curso, ¿no? Yo cuento este curso por los frutos que se han desarrollado, por la evidencia que se ha desarrollado, pero pues tenemos que seguir trabajando en evidenciar mucho más, ¿no? Entonces, pues que Dios nos guarde y nos ayude a todos, no todos de pronto tienen las mismas evidencias, pero vamos a trabajar en tenerlas todas, que esto es lo que nos lleva a crecer a la estatura del hombre Jesús. ¿Sí? Paz. Dime. O puede pasar, agregando un poquitico a lo que dice la hermanita Diosa, puede pasar que no se ha perfeccionado el amor, porque es que la Biblia nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, puede ser que no se ha perfeccionado o que no lo hemos dejado fluir,
o qué puede pasar en ese caso, Paz? Aló, y buenas. Bueno, mientras la pastora se conecta nuevamente, no te escuchamos, Y pastora. entonces yo pregunto, perdón, hermano Ricardo, también alusivo a lo mismo. Entonces, cuando dice que el cuerpo, o sea, de Cristo está formado por diferentes miembros y uno es ojo, el otro es oreja y la oreja no va a ver, obviamente. Entonces, ¿a qué hace referencia? Lo que pasa es que el cuerpo, cuando dice el cuerpo, sí está hablando de los hijos, pero no todos los hijos tienen la misma función. Entonces, yo no dudo que una persona así no hable mucho pueda evangelizar. No dudo eso. Una persona puede ganar sin palabras mucho más que el que habla mucho. ¿Sí? Ay, Entonces, pastora, a mí Señor, me pasó algo similar el lunes. Es que figúrate que hubo una reunión familiar. Un tío nos invitó a la casa porque uno de los hijos con los que con la señora que vive cumplió años le hizo una piñata. Yo la verdad no distinguía a ninguna persona de la familia de la esposa de mi tío, de la mujer. Entonces pues fuimos y yo no sé, pues la verdad sí es gente amable, pero pues también gente, gente que es de ambiente, o sea, y pues yo la verdad, yo estuve ahí quieto, pues estuve ahí quieto y la señora, pues yo no sé, yo le llamé no sé cómo le llamé la atención yo, pero le llamó mucho la atención mi manera de ser. Entonces me dijo, hijo, yo puedo ser su amiga, quiero hablar, pero yo no le dije nada, ella sí me preguntó, ven, ¿por qué eres así como tan callado, tan tímido? ¿Por qué no te gusta así de pronto el ambiente así festivo que hay aquí? Yo le dije, no, pues sencillamente no me gusta, pues yo vine aquí fue por saludar a mi tío y por conocer la casa. Entonces la señora dijo, ay, yo lo conocí, me cayó tan bien, pero pues yo bueno, no hice pues es nada, que la verdad. a eso voy. Dios da testimonio a nuestro espíritu. En el cuerpo sí hay diferentes miembros y quiere decir que hay diferentes funciones y diferentes dones y talentos que las personas pueden desarrollar. Hay personas que no son del cuerpo y tienen los dones, tienen el talento, tienen el llamado, son ministros pero no han nacido de nuevo. Entonces es diferente ser una persona líder en el mundo sin el evangelio y ser un hijo de Dios con el evangelio, hable mucho, hable poco, pero el solo hecho de vivir el evangelio puede ganarse la familia, puede ganarse sus amigos. O sea, es cuestión de vivir el evangelio, de ponerse el evangelio. Por eso la primera carta de Juan muestra esas características evidentes de ser hijos de Dios, cosas que resaltan a la persona, ¿sí? Entonces, la prudencia o el amor o la sabiduría o las palabras de ciencia o, bueno, no sé, el servicio o el no ser acepción de personas o la obra social, o sea, diferentes personas lo pueden desarrollar y siendo hijos de Dios va a resaltar su obra. Recuerde que en el día de las recompensas saldrá a la luz si la obra fue de heno, de madera o de hojarasca, o si fue de oro, plata o piedras preciosas. ¿Qué quiere decir? Su servicio, todo lo que vivió con el evangelio después de ser nacido de nuevo. Yo no me refiero a un líder sin el evangelio. Estoy hablando de líderes, obreros o simplemente ministros del evangelio con solo amar, con solo no hacer acepción de personas, con ser prudentes, con saludar, con servir. ¿Sí? De pronto no es la cantidad de predicación,
pero sí es tener el respeto de que vivimos la verdad, practicamos la verdad, no practicamos el pecado, no nos atraen las cosas del mundo. Llega un momento que la gente se va a inquietar y nos va a preguntar, y ahí le podemos decir, es que soy hijo de Dios. Creo que he nacido de nuevo. He tomado un curso del nuevo nacimiento. Creo que el Señor me dio una nueva naturaleza y creo que puedo ver el reino de los cielos. Pertenezco al reino de los cielos y pues si usted me lo permite se lo puedo enseñar, ¿sí? Pero pues esto es más de vivir. Recuerden que el tema que les estoy dando no es un tema de sobresalir como líderes, sino es de ponerse el evangelio, de vivir el evangelio. Yo conozco líderes tremendos, poderosos, o sea, unos poderosos, me has dicho, yo no les doy ni a los talones en el poder que tienen esos líderes, pero no viven el evangelio, no han nacido de nuevo. Entonces ahí es donde está mi autoestima, ahí es donde está mi alegría, mi gozo, de que yo no necesito competir con líderes, sino que necesito es vivir en lugar de Jesús, vivir como Jesús vivió, andar como Jesús anduvo. No necesito competir con la corriente de este mundo. Yo necesito es crecer a la imagen y estatura de Jesús, vivir el carácter, el servicio, el amor, todo lo de Jesús. ¿Me hago entender? ¿Aló? Sí, señora. Sí, pastora. Sí, su persona. Bueno, bien. Pero no confundirlos, ¿no? Porque pues sí tenemos que creer en muchas cosas del liderazgo, señales, milagros, prodigios, sin dejar de vivir el evangelio. ¿Listo? Aquí dice que pero todo eso ya sería conforme al llamamiento, mi paz. Sí, señor. Sí, señor. Pueden haber hijos de Dios nacidos de nuevo que no matan ni una mosca. Pueden haber nacidos de nuevo que no ejercitan el ministerio, pero son nacidos de nuevo, ¿sí? Y nacieron y están ahí pues viviendo el evangelio porque aman, porque respetan a Dios, porque aborrecen el pecado, porque se han convertido, porque leen las escrituras, pero pronto no están en el ministerio, ¿sí? Eso no quiere decir que... Sí, pastora, como su merced dice, no están de pronto en el ministerio, pero con su comportamiento están evangelizando, sí, sin palabras, porque la gente mira, la gente observa, el vecino, en el lugar donde nos encontremos, están mirando cómo se comporta la persona y nada más con eso están ejercitando ese ministerio de la reconciliación, tal vez sin palabras, ¿verdad? Sí, señora. Por eso esto se llama características evidentes, evidentes. Evidente es algo visible, somos cartas leídas. Los que somos figuras públicas, los que somos líderes como figuras públicas, pues todo puede ser usado en nuestra contra. Cualquier palabra, cualquier acción. Señora. O sea que todos los nacidos de nuevo no precisamente tienen que ser predicadores, todos los nacidos de nuevo. Todos los nacidos de nuevo somos predicadores, pero de diferentes formas. Ya. Lo que pasa es que usted puede predicar solo con el servicio. Usted puede predicar solo con ser prudente, con obedecer, con respetar a las personas, con no murmurar a nadie, con creer en que todos tenemos arreglo. De repente con evitar el pecado, evitar muchas cosas. La gente lo va a notar porque somos cartas leídas, ¿sí? Y aquí dice que todo aquel que ama es nacido de Dios, que evidencia el nuevo nacimiento, sobre todo el amor, ¿sí? No es la perfección de liderazgo, la perfección de la santidad o la perfección de, no sé, de no equivocarse, sino al contrario, es que el amor muestra que conocemos a Dios, ¿sí? Que amamos a las personas. De hecho, pues hay que sacar una clase un poco más de la práctica del amor, porque hay gente que no sabe practicar el amor. Se puede amar sin llegar
a conocer a las personas o a tratar a las personas y ni siquiera regalarles un detalle. Se puede amar en el secreto, con solo orar, con solo interceder. Se ama a las personas cuando se les enseña el evangelio. Se ama a las personas cuando se les impide pecar. Se ama a las personas cuando se les da el buen testimonio. ¿Sí? No sé si me hago entender. Paso. Una pregunta, o bueno, de pronto lo que yo estoy entendiendo es que predicar, lo entiendo así, predicar es una manera de comunicar, o sea, así como está la comunicación verbal que tú te diriges a nosotros que somos tu público, somos tus alumnos, ¿quieres decir que entonces a través del servicio, de otras acciones, nosotros comunicamos el evangelio, predicamos así? Sí, señor. Lo que pasa es que predicar es anunciar. Predicar es testificar. Predicar es mostrar el producto. ¿Sí? Entonces, pues yo Ok. evidencio el evangelio en todos estos detalles. A veces se piensa que predicar es solo pregonar o gritar o pararse en un púlpito, no. Yo también predico con mis Entonces, acciones porque la predicación hace parte de la comunicación y pues nos comunicamos de varias formas. excelente. O sea, es una comunicación verbal y no verbal. Sí, esto, lo que pasa es que todo habla, una imagen habla, ¿sí? Y habla más que 1000 palabras. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con la imagen, con las acciones. ¿Sí? Y aunque pues no siempre tendremos contactos a todos, a veces se piensa que hablamos más lo malo que lo bueno. Aún siendo hijos de Dios, hay gente que está pendiente de cómo oramos, de cómo cantamos, de todo, porque está esperando que haga algo malo o hable algo malo, pero no está pendiente si dijo algo bueno, si expresó algo pues del evangelio, ¿no? Pero a veces pues por lo mismo de que ya, sobre todo entre los que nos conocemos, dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo me equivoqué y les digo torpes, entonces ustedes, uy, no, pero ¿cómo así la pastora tan grosera? Uy, pero ¿cómo así estaba brava porque nos dijo torpes? No, ¿sí? Pero entré riéndome y lo más de feliz y les digo, ¿qué hubo torpes? Entonces ya ustedes, uy, pero ¿cómo así? No nos maldiga, no nos diga esa palabra. Un ejemplo, ¿no? Entonces ustedes ahí van a analizar la palabra, la acción, ¿sí? El gesto, el testimonio, todo eso se analiza y todo eso comunica. ¿Listo? Sí, pastora. Gracias, Lita. Y quedaron callados. ¿Qué dije? Tocaba contestar. Sí, pastora. Bueno, pero es como para que entremos así en compartir. Aquí dice que el que ama es nacido de Dios, o sea que la mayor característica que tenemos que evidenciar es el amor, ¿listo? Y el amor cubre multitud de faltas y el amor todo lo cree y el amor todo lo espera. El amor va en crecimiento y el amor hay que dejarlo fluir, ¿listo? Pero también dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que envió a su Hijo unigénito. Dios ya evidenció su amor enviando a su Hijo. Su Hijo ya evidenció su amor muriendo por nosotros. Ahora nosotros debemos evidenciar ese amor, que vivamos en lugar de Jesús, viviendo en lugar de Jesús. La gente no conoce a Jesús y la mejor manera de mostrar a Jesús no es la teoría, la letra, sino las acciones. ¿Listo? Pues ya después podemos contar la letra, como cuando yo les empecé a pedir que me presentaran a su cónyuge o a sus hijos o la persona que conviviera con ustedes. Entonces ya después yo puedo presentar las 5 preguntas, pero si ya he vivido como y andado como Jesús anduvo, pues la gente ya ha conocido que soy hijo de Dios. El solo hecho de ser pacificador dice que los pacificadores son llamados
hijos de Dios. El solo hecho de que nosotros perdemos para ganar, evitamos un problema, no nos defendemos, no cuestionamos, no acusamos, o sea, hay cantidad de cosas que tenemos que evidenciar del evangelio, ¿listo? La característica 29 dice que el que confiesa a Jesús es hijo de Dios, ¿sí? Muchas personas confiesan solo de palabras. Nosotros necesitamos confesarlo en la vida, la vivencia, la convivencia, ¿sí? Dicen que cuando el esposo está bien arreglado, el pantalón bien planchado, la camisa bien planchada, los zapatos bien lustrados, dicen, uy, detrás de ese hombre debe haber una buena mujer porque le tiene la ropa impecable, ¿no? Eso en el caso de las esposas virtuosas que le ayudan a los esposos a arreglar su ropita. U otras Entonces, porque los obligan a hacer eso. Bueno, los que les toca lavar ellos mismos y planchar ellos mismos. Dijo, detrás de ese hombre hay una mujer que lo está regañando. En la casa se hace lo que yo haga caso. Eso. Entonces, yo entiendo que eso habla de la esposa, bueno, digamos de los hijos, también los hijos bien arregladitos. Entonces, eso habla de una buena mamá, ¿no? Entonces, llega un momento que cuando nosotros nos ven viviendo bien, de esa manera confesamos al hijo, ¿sí? Lo confesamos, no solo de labios para afuera, porque muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor les dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces llegará un momento que las personas no es solo confesar de boca, sino confesar de vivencia, testificar en vida, listo, en acciones, en presencia. Aquí dice el 30, dice que permanecemos en amor y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Recordemos, la regla y evidencia de un hijo de Dios es la esencia de Dios, el amor de Dios en nosotros. Si dejamos permanecer y fluir el amor, pues Dios permanece en nosotros. Eso va a dar testimonio más y más de Dios, ¿sí? Pues aquí dice confesar al hijo, pues cuando uno confiesa, soy casado, tengo mi esposo, o soy mamá, tengo mis hijos, pues yo puedo decir, soy hija de Dios, mi principal esposo, mi amado es el Señor Jesucristo, y también tengo marido o mujer, pero pues yo me comprometí, me casé con el Señor Jesucristo, lo puedo confesar, ¿cierto? Con mi boca. Pero si lo evidencio, mucho mejor. Voy a mostrar que permanezco en Dios y que vivo en Dios. Y eso también voy a mostrar que permanezco en el amor, ¿sí? Y pues aquí dice la característica número 31, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir? Que el amor se va perfeccionando. ¿Cómo se perfecciona? En la práctica. A veces ensayo, error. Hay cosas que uno hace que es que por amor y resulta que se equivocó. Yo por amor le hago todo a mi hijo y no le dejo que la haga nada. Pues cuando ya crecen, ya no quieren hacer nada y la pobre ancianita haciendo todo porque nunca le enseñó al hijo a hacer las cosas. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Pero sucede en las mejores familias que a veces pensamos que lo que es amor, pues es un daño, ¿no? No implica hacerles todo. En el caso de los hijos, hay que enseñarlos a ellos valerse por sí mismos. Yo he disciplinado a mis 3 hijos, enseñándoles a ser responsables,
A pesar de que soy una mujer virtuosa, muy hacendosa en mi casa, les enseñé a todos a lavar su ropa, ¿sí? Y cada uno lava su ropa. Desde los 8 años de edad, cada uno lava su ropa. Y hoy el menor tiene 16 años, va para 17, y la mayor tiene 26 años. Y el del medio tiene 23 años. Entonces estos chicos aprendieron a cuidar su ropa y a lavar su ropa desde muy niños. Tienden su cama desde muy niños. Cocinan desde muy pequeños también. Y esto no era que fuera una mala madre, al contrario, por amor, yo los preparé para ser misioneros, los preparé para que ellos vivieran en otro país, en otra ciudad, que ellos pudieran estudiar, digamos, su carrera en otro lugar y pues supieran lavar su ropa, supieran cocinar. Y eso es amor. ¿Sí me hago entender? Pero a las queridas abuelitas y a las queridas suegras les parece que eso no es amor porque hay que hacerles todo a los niños. Entonces, pues eso no sería amor. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Y si ustedes se han dado cuenta cómo manifiesta el pastor Israel el amor a nosotros, no nos da las citas bíblicas. Nos induce a investigar, a ir a averiguar, ¿sí? A veces nosotros, yo trato de darles las citas bíblicas, darles todo masticadito, pero también puedo estar fallando porque no les estoy dejando que se ejerciten. Todo eso hay que medirlo y el amor tiene un equilibrio y hay que llevar a que las personas practiquen también pues todo lo que implica el amor, ¿no? No sé si me hago entender. Sí, señora. Bueno, entonces, ¿cómo se perfecciona en el amor? En el conocimiento a Dios. Seguimos conociendo a Dios. Cuando hay temor, y lo que decíamos ahora de la predicación, es porque falta perfeccionar el amor. Cuando hay inseguridad es porque falta conocer a Dios. ¿Cómo se perfecciona el amor? Conociendo a Dios. Y el que no ha perfeccionado el amor es porque no conoce a Dios. ¿Listo? Hay que conocerle, pasar tiempo con él. Característica 32 y 33. Diga, se pasa el tiempo súper rápido. Dice, todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Muchas personas creen en Cristo o creen en Jesús, pero no han nacido de nuevo porque no les ha sido revelado. Este creer es de revelación. Quiere decir que es para todos, que no hace acepción de personas. Ustedes y yo, independientemente que nos equivoquemos, de que todavía tengamos imperfecciones, por si acaso arrepiéntase todos los días, porque usted no sabe cómo puede fallar en el transcurso del día, aunque ya no practique el pecado, pero por maña, costumbre, resabio, puede llegar a fallar en algo. Pero usted cree que Jesús es el Cristo, y el que cree que Jesús es el Cristo es el que le ha sido revelado el Mesías, el enviado, el ungido, el hombre Jesús, el convencimiento de justicia. Todo aquel que ya tiene esta revelación del convencimiento de justicia es nacido de Dios. Por lo tanto, como es nacido de Dios o que ha recibido esta revelación, dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces seguimos desarrollando la característica del amor, el amar al Padre y el amar al Hijo, ¿sí? Todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre, y ama también al que ha sido engendrado, o sea, amar al Hijo. Pues en esto se revela el nuevo nacimiento. Todo en el amor primero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por consiguiente, nuestro núcleo familiar
Ya en tercero, pues la iglesia, y en cuarto, pues los perdidos, y el resto del mundo usted ya los va colocando ahí. Pero primero, Dios, ¿listo? Ya podemos guardar el primer mandamiento. Y aquí pues dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Una característica es que vencemos al mundo. ¿Sí? Esta es la victoria que tenemos nosotros en nuestra fe, es que ya vencimos al mundo, porque ya somos libres y verdaderamente libres por medio del hombre Jesús. Él nos hizo libres, libres del pecado, los ruimientos del mundo, de la esclavitud del pecado, del temor a la muerte. Y por eso ahora podemos vencer al mundo. Vencer al mundo es ganar al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Jesús dijo, yo no te ruego por el mundo, yo te ruego por los que me diste, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros no somos del mundo, ya somos más que vencedores en el mundo, ya vencimos al mundo. Ya ahora nuestra ciudadanía es celestial, en cualquier momento somos arrebatados. Otra característica es que tenemos el testimonio, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ojo a este versículo. El testimonio no es tener carro, casa, beca, la familia perfecta, el matrimonio perfecto. Puede que sea imperfecto. ¿Ustedes qué dicen? Lázaro, que murió con llagas en el cuerpo, los perros venían y le lamían las llagas y él pedía limosna. ¿Ustedes qué creen? ¿Tenía testimonio o no tenía testimonio? Sí, claro. Sí, yo pienso que sí tenía testimonio. Muy bien. ¿Cuál era tu testimonio? Debió tenerlo para poder llegar al seno de Abraham, porque si no, no hubiese tenido testimonio, pues no llega. Así esté lleno de llagas y haya sufrido, pero si no tiene testimonio, no llega. Bueno, les hago esta pregunta, ¿por qué? Porque recordemos que Job, un hombre íntegro, santo, que no pecaba, un hombre de muy buen testimonio, tuvo que ser probado y por el mismo enemigo fue tocado su cuerpo, su hueso, su carne, su salud, su economía, su familia, todo, y el hombre seguía teniendo testimonio. Cuando aquí dice el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, es decir que el verdadero testimonio no son las cosas que se ven exteriormente, pueden ser la seguridad, la convicción de ser nacido de nuevo, la convicción de tener el evangelio. Eso sería tener el testimonio en sí mismo. El testimonio es Jesús. Recuerde que la Biblia dice, o dijo Jesús, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tiene la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir que Jesús es el testimonio, ¿listo? Él es el testimonio, Él es la verdad del cielo, Él es el pan de vida, Él es el camino, la verdad, la vida. Y pues aquí dice clarito, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Así su hogar esté patas arriba, si usted no tenga un peso, así usted esté llevando del bulto o quizás esté pasando algunas necesidades, usted tiene testimonio. En usted está el testimonio. ¿Me hago entender? Sí, señora. ¿Todos lo entienden así o no? O sea, está el testimonio en mí, yo soy testimonio porque yo creo en Jesús, porque yo creo en el Evangelio. Sí, porque yo creo en el testimonio de Dios, que es Jesús. Muy bien, mi hermana Isabel. Es que el testimonio es, primero el testimonio es Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que Dios lo envió. Él es el que da testimonio de su Hijo. Aquí en el otro versículo dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando hablamos del testimonio, es decir, el hombre Jesús, Él es nuestro testimonio. El Lázaro se ganó el reino de los cielos porque él tenía el testimonio, él creyó en el Mesías, él creyó en la salvación, él creyó en las promesas, pero estaba llevando del bulto. Y ante los ojos físicos, ¿qué habrá hecho ese hombre? No, miren ese testimonio que es que pidiendo limosna y diciendo, Dios mío, mire dónde estará su Dios. Quizás así lo murmuraban, ¿no? Y pues miremos a Pablo, los apóstoles, todos pasaron por cárcel. Una persona que vaya hoy en día a la cárcel, ¡ja! ¡Qué testimonio! Y eso que era líder, y eso que era pastor, y eso que, ¿qué habrá hecho? Donde vaya a una cárcel hoy una persona, ¿no? Y pues recordemos que las personas eran echadas en los tiempos del apóstol y de los apóstoles, era por el dar el testimonio de Jesús. Entonces, testimonio es algo que se testifica, ¿sí? Y aquí cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos el testimonio dentro de nosotros. Este es nuestro verdadero testimonio. Somos nacidos de nuevo, vive Jesús en nosotros, ya nos casamos, ya nos comprometimos con Él, ya hasta que la muerte, el arrebatamiento nos une a Él, nos encontramos con Él en las nubes, ¿sí? Pero Paz, ese es nuestro, dime. pues perdóname, ¿no? De pronto sea cuestión de, o sea, de interpretación, pero no se podría decir en lugar de testimonio, porque es que el testimonio es para lo que ellos, los de afuera, ven en mí, y se podría decir que soy testigo de Jesús, o sea, por mi fe soy testigo de Jesús, he creído en esto, o sea, no sé si de pronto la diferencia entre testimonio y ser testigo, que ya implica yo, que creo, que sé, que es así, que es verdad, que Jesús vino en carne, que murió, que padeció, que el Señor, que el Padre lo resucitó. Ese sería tener ser testigo de Jesús, a pesar de que de pronto sí se estén atravesando circunstancias, pero es que las circunstancias me van a hacer que los demás vean la gloria de Dios en mí. O sea, no sé si me hago entender o no sé si estoy errado. Sí, no, ahí está bien. Es como Ricardo en pleno reinado de Colombia, rodeado de todas esas reinas, pero él atestigua que es casado. Y se evidencia que es casado porque no está piropeando, no está por allá molestando con nadie. Y él tiene en su corazón a su esposita y ama a su esposita y evidencia que es un hombre comprometido, fiel y leal. ¿Sí? Pero tiene a su esposita en el corazón. Estás por allá en el reinado de Colombia rodeado de todas las reinas, pero él tiene su reina en el corazón. Algo así, ¿no? Sí, exacto, pero a lo que me refería, Paz, es, o sea, no porque, pues es que, como dijo un amigo, ya las otras ya no son reinas, sino son Rápido el Carmen. Lo Pero que pasa es que aquí dice, tiene el testimonio en sí. Recordemos que la preposición en está es es dentro, dentro. en, Ujú. ¿sí? Entonces, en sí mismo quiere decir el convencimiento. El testimonio es que ese hombre vive está dentro de la persona, ¿sí? Y ese testimonio, pues testimonio o testigo, porque un testigo es aquel que tiene el testimonio vivo, ocular, o estuvo presencial ahí. Un testigo es el que oyó, vio o estuvo ahí. Pero nosotros podemos llegar a testiguar, ¿sí? Porque lo tenemos dentro de nosotros. Evidenciamos al hombre Jesús. Somos casados, así estemos rodeados del pecado, de la tentación. Somos casados con el Señor. Somos fieles, somos leales con el Señor. Le amamos en toda la salud, la enfermedad, la pobreza, la riqueza.
riqueza, en la abundancia, en la escasez, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo ya tengo el testimonio en mí mismo. Quiere decir que ese testimonio hay que pasarlo es a una convicción, a una seguridad, a un amor tan grande que yo le tengo a Jesús, porque es que aquí dice el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, ¿sí? El creer, este creer no es solo de creer teoría o doctrina, sino creer ya es de revelación. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Pero cuando nosotros oímos la palabra testimonio, pensamos en la apariencia, en lo que los demás ven, ¿sí? En lo que se puede evidenciar, ¿sí? Porque testimonio siempre pensamos en eso. Testimonio de ser santos es que sea santo, testimonio de ser pecador es que evidencia el pecado, pero testimonio de Jesús, que yo crea en Jesús, pues sí está por dentro de mí el testimonio, pero ¿cómo lo evidencio? ¿Sí? Dice aquí, porque el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, que cuando yo creo en el Hijo tengo convencimiento de justicia. Cuando yo creo en el Hijo soy leal con el Hijo, soy fiel con el Hijo. Se presenten las situaciones que se presenten. Soy leal con Jesús, soy fiel con Jesús. Y tengo el testimonio en mí, no necesito andar diciendo a cuatro vientos, soy hijo de Dios, nací de nuevo. No, eso está en mi ser, en mis principios, en mi ética, en mi moral, en lo que soy como persona. Llevo a Jesús, ¿sí? Por eso Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces yo evidencio mi fe con ese testimonio, eso que evidencian las personas dicen verdaderamente, esta es hija de Dios, este es hijo de Dios, ¿sí? Por eso puse el ejemplo del reinado, porque Ricardo es hombre y hombre es hombre, y dice que está guapo, alto, flaco, no sé qué fue lo que dijo. Y entonces, pues obvio que él le conserva la lealtad a su esposita si no estuviese su esposita ahí, ¿sí? Entonces así nos pasa a nosotros, así no tengamos físicamente a toda hora a Jesús al lado nuestro, pero Él vive dentro de nosotros, está en nosotros por el credo que tenemos, por la confianza que tenemos que ya nos casamos con Él, que usamos una argolla para acordarnos que somos de Él, pero si nos quitamos la argolla seguimos estando casados. ¿Sí me hice entender? Pues que es una característica de que somos hijos, que tenemos una convicción y que la evidenciamos al ser leales. ¿Sí? Ese credo lo evidenciamos. ¿Aló? Sí, sí, señora, sí, señora. Sí, sí, señor. ¿Aló? ¿Con Gracias. quién? Aquí con yo, ya, ¿con quién es su persona? Entonces, aquí dice más clarito en el otro versículo, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Ojo esa convicción, no le tememos a la muerte en esta vida porque ya tenemos la vida eterna. ¿Por qué tenemos la vida eterna? Porque esa vida está en su Hijo. Ese es el testimonio del Padre, que Dios envió a su Hijo. Y ese Hijo vive en mí. Y ese Hijo me dio la vida eterna. Y ese hombre precioso al cual yo amo, me ha dado la vida eterna, vive en mí. Y yo he creído en él y le soy leal. ¿Sí? Le soy fiel. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Así está de sencillo aquí. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, esta característica quise compararla con el testimonio secular, porque es que hoy en día dicen, ay, esa persona sí tiene buen testimonio, porque tiene carro, casa, beca. Ay, esa persona sí tiene buen testimonio, porque está de pronto sus hijos sirviendo en el Señor,
o porque está su esposito o su esposita ahí, o porque, no sé, porque tiene plata. Entonces esa persona sí tiene testimonio y los demás también tienen su testimonio, pero algunos menos que otro, o quizás todos ya tenemos al Hijo de Dios, ¿sí? Aunque algunos no tengan carro, casa, beca, físicos, ¿no? O por lo menos casa aquí, porque la otra ya está asegurada. Muy bien, no esperaban una patria mejor, decía Abraham, Moisés, todos allá en Hebreos 11. Sé que ellos pasaron dificultades aquí, pero ellos no se aferraron a una patria en esta vida, sino que esperaban una mejor, que esto es celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces yo les animo a que ustedes primero que todo tengan el testimonio, la vida eterna, la seguridad, la convicción, la salvación, la lealtad al Señor, la lealtad, la fidelidad. Guarda sus ojos, guarda su corazón, no se deja arrastrar de las corrientes del mundo, guarda sus oídos, se guarda plenamente en santidad. Todo eso evidencia que el testimonio está en nosotros. Acuerde la preposición en. ¿Listo? Aquí hay otro que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si Dios oye a todos y oye a los pecadores, ¿cuánto más a nosotros? Una característica de nosotros como sus hijos, precisamente que ya somos sus hijos, Él nos oye. Hay un sentido de pertenencia con el Padre. Él nos oye, somos sus hijitos. Él nos atiende, Él nos suple para todo lo que le pidamos, porque ya vivimos en su voluntad, ya guardamos su voluntad, ya nacimos de nuevo conforme a su voluntad. ¿Sí me hago entender? Y pues ya pedimos las cosas de la vida eterna, le pedimos no nos dejes condenar, no dejes que yo descuide esta salvación, no me dejes pecar. Y Señor, necesito unos milloncitos, necesito la yuca, la papa, la comida, una casa, un carro, una beca, todo eso lo podemos tener, porque el reino de Dios viene completo, con todas las añadiduras, ¿sí? Claro que aquí también podemos ver otra cosa, Paz, porque acá dice Sí. que Él nos oye, pero Él también nos oye nuestra alabanza, nuestra adoración. Somos adoradores en espíritu y en verdad, y en eso también tenemos que tener la confianza, y ahí entraría a jugar también lo que estabas diciendo antes, conforme al testimonio, porque si Sí, tenemos el Señor. testimonio, pues vamos a poder adorarlo, vamos a poder alabarlo, a exaltarlo, magnificarlo y decirle todo lo hermoso, lo grandioso, lo precioso que Él es y el amor que Él ha puesto en nosotros por Él mismo, porque realmente así es que podemos evidenciar también eso. Muy bien, hermanito. Eso ya tiene que ver con comunión, con intimidad, con la relación, ¿sí? Entonces ya en los espositos, venga mi cuchicuchi, mi Barbie, sí, venga negrito, negrita, ya se entienden y se quieren y se aman. ¿Cuánto más uno con el hermano mayor, con el Padre, con el Espíritu Santo? Ya todo lo que Dios le hace entender a mi hermano Ricardo y para todos, que podamos tener en sí esa confianza, ese testimonio. Y pues obvio que aquí dice, si pedimos, entonces aquí tiene que ver mucho con la oración, ¿listo? Que el bebé cuando llora, pues, y pide comida, pues se le atiende, ¿cierto? Cuanto más nosotros, que todo lo que pidamos, Él nos oye, si lo pedimos, pues de acuerdo a su voluntad. Salvación, santificación, ser agradecidos, hacer el bien. Si hagamos esto, ¿no? Jesús dijo, mi Padre no me ha dejado solo porque yo hago todo lo que a Él le agrada. Y esta es mi voluntad, esta es la voluntad del Padre, que yo haga todo lo que Él me mandó. Todo esto lo vamos a estar evaluando. Por eso les tengo la tarea de seguir conociendo a Jesús, oyendo los evangelios, porque necesito que tengan presente las palabras de Jesús para poder usted andar y tener el testimonio en sí mismo.
El testimonio es el hombre Jesús. Listo, este es el testimonio de Dios, el que Él ha dado a su Hijo. Dice otra característica de hijos de Dios, recordemos, Dios nos oye. Otra característica es que pedirá y Dios le dará vida. ¿Por qué? Porque dice que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros evidenciamos? Como hijos de Dios nos caracteriza mucho pedir, rogar, suplicar a favor de las personas. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Este versículo es muy complejo porque pues todos los pecados son pecados de muerte, ¿no? Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero cuando dice pecados no de muerte, tiene que ver con esas imperfecciones, con esas fallas que como hijos de Dios todavía tenemos. Entonces llegamos en un momento dado a rogar los unos por los otros, ayuda a mi hermano para que se exprese mejor, ayuda a mi hermana para que no chille tanto, ayuda a mi otro hermano para que no se queje tanto, ayuda aquí y empezamos a orar. Si para nosotros es pecado que una persona chille, pues es un pecado no de muerte, ¿sí? Es una imperfección que yo le veo al hermano, a la hermana, pero tengo es que rogar. ¿Listo? ¿Y qué hacemos? Que cuando rogamos dice Dios le dará vida tanto a la persona que está en esa falla como a uno que está también en un momento dado imperfecto. Así que ¿en qué nos perfeccionamos? En el amor. ¿Y cómo nos perfeccionamos en el amor? Ejercitándolo, rogando los unos por los otros. ¿Listo? El pecado de muerte, recordemos qué es el pecado de muerte. La blasfemia al Espíritu Santo, el tener el testimonio de haber nacido de nuevo y volver atrás. Tener por inmunda la sangre del Señor. Tener por inmunda la sangre del Señor, sí, Señor. Esos serían como los 3 pecados de muerte. Blasfemar contra el Espíritu Santo, después de haber nacido de nuevo, volver atrás, tener por inmunda la sangre de Jesús. O sea, ya no hay más remisión, ya no hay más expiación por el pecado, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí? Bueno, aquí las últimas características, número 38 y número 39, aunque son 40 o 40 y algo, pero dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Recuerden, ya no lo practicamos. Pero sí practicamos la santidad. ¿Por qué ya no practicamos el pecado? Porque practicamos la santidad. ¿Por qué ya no practicamos el pecado? Porque no tenemos la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Pero siempre yo recomiendo que las personas se arrepientan todos los días, aún así nacidos de nuevo, por las imperfecciones. ¿Sí? Por las mañas, costumbres, resabios, porque va creciendo, y que porque puede cometer pecados que no sean de muerte, pero igual mantener arrepintiéndose. ¿Sí? Suena raro decirlo así, pero es mejor andar preparados todos los días. ¿Listo? Porque con esta madurez que el apóstol Juan enseñó estas características es porque él las vivió y él las practicó. Estando en la isla de Pasmos, dicen que fue echado al aceite hirviendo y no se quemó, y dicen que allá aislado, bueno, en la cárcel, en ese lugar, fue un hombre que conservó el evangelio siempre, ¿sí? Y por eso aquí dice que no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Por qué no practicamos el pecado? Porque Dios nos guarda, porque la simiente de Dios está en nosotros, porque el maligno no nos puede tocar, no nos toca, ¿sí? Y característica número 39, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué nos caracteriza? Que tenemos entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí entienden este versículo? Porque los pentecostales sacan mucho este versículo para decir que Jesús es Dios. Ahí habla sobre el misterio de la piedad. ¿Todos están de acuerdo? Oiga, se me salieron de clase. No. Aquí estamos. Gracias por colaborar. Lo que pasa es que aquí las personas Sí, ese es el verdadero. discuten. Sí, ahí yo lo dice, entiendo como si fuera Dios, el verdadero. Porque Muy dice bien. conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Por eso el verdadero es el Hijo. Entonces, Es no, que yo sé. este versículo, recuerden que Jesucristo, ahí está clarito el nombre, Jesucristo es Dios, Hijo Dios, hombre Dios. Jesucristo sí es Dios, el hombre glorificado, el hombre hecho Dios, ¿sí? Y pues cuando el apóstol Juan lo testifica, para Juan ya fue revelado el Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros creemos en Jesús, el hombre, y creemos en Jesucristo, el hombre glorificado, el verdadero Dios y la vida eterna, ¿sí? Pero recuerden, aquí está clarito, Jesucristo no está diciendo que es Dios el Padre, que está hablando de Dios el Hijo, pero después de ser resucitado, ¿listo? El hombre glorificado. Entonces, ¿qué nos ha dado entendimiento? Que para nosotros ya es revelación, que el hombre Jesús no fue Dios, sino que el hombre hecho Dios es Jesucristo y está sentado a la diestra del Padre. El misterio de la piedad, dijo el hermano Ricardo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, sí, señora. Señora. Me agrada que lo tengan presente. Amén. Porque es una característica de hijos de Dios, porque ahí se juega la salvación. Muchos están engañados en pues en adorar a Jesucristo, diciendo que cuando fue el hombre era Jesucristo, y que cuando murió era Jesucristo, y que cuando hizo los milagros era Jesucristo, y todo esto se están jugando la salvación porque no están creyendo en el humano, en el hombre, ¿sí? Sino en el Jesucristo Dios, y eso hace que las personas no puedan ser salvas, porque el que salva es el hombre Jesús. Pastora, es que hay un desconocimiento casi total sobre ese aspecto en la iglesia, porque pues siempre se ha creído que es lo mismo Jesús que Jesucristo. Entonces no hay esa distinción entre los dos. Entonces creo que en parte haya estado parte de ese gran problema, digamos, que la gente tiene esa distinción porque siempre ha creído que es lo mismo y no ha habido como ese énfasis para hacer la diferencia entre Jesús y Jesucristo. Amén. Sí, Señor, pero para eso estamos nosotros, para revelar el misterio de la piedad, para dar a conocer al hombre Jesús. La gente no conoce al hombre Jesús, pero si nos conocen a nosotros, van a conocer al hombre Jesús. ¿Listo? Debemos dar a conocer al hombre Jesús para que las personas
puedan llegar a recibir a Jesucristo como su Señor, porque no conocen al hombre Jesús. Y muchos llegarán aquel día diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, en tu nombre, pero el Señor no los va a recibir por causa de que nunca conocieron al hombre Jesús y no creyeron en el hombre Jesús y no recibieron el testimonio de Dios que es en su Hijo, el hombre, el que nació de carne y sangre. ¿Sí? La tarea de este tema es que ustedes lean bien esa primera carta de Juan, vuelvan y leanla, óiganla, escriban estas características, vuelvo y se las dejo ahí ahorita en el grupo, porque necesito que ustedes las repasen, impriman el material, estudienlo y enséñenlo. ¿Listo? Vamos a orar para quedar despedidos. Dime. Antes de esto, yo quisiera compartirles algo que escuché hoy que me pareció súper interesante y habla, era se estaba probando si realmente la muerte de Jesús fue real, ¿sí? Y Sí. llevaron a un criminalista forense y él era un ateo, pero él empezó a investigar acerca de en los evangelios, pero no como buscando al Señor, sino como buscando la prueba de que realmente sí fue asesinado Jesús, sí lo mataron. Y entonces, a raíz de eso, el hombre se volvió no cristiano, sino seguidor de Jesús, así como él lo dijo. Y enseñó algo que a mí me gustó muchísimo, que está en Mateo 26, y decía que los puntos de vista de cada evangelista era de alguien presencial y que pues que lo daba desde su punto de vista. Y entonces le dijeron que cómo podía hacer eso, que cómo lo podía probar, y dijo, en Mateo 26:68 dice que, bueno, en el 67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y entonces él decía, mire que aquí se suena como, pues mire que le van a pegar y le preguntan que quién fue el que te golpeó o quién fue el que te abofeteó. Y entonces dice, pero es que desde el punto de vista de Mateo, no vio lo que vio Lucas. Y en Lucas 22 está, ay, espera que ahora se me perdió, que dice que el hombre, pues, espera que se me perdió, ay, señor, ¿qué lo hizo? Acá está, mírelo. En el 22:63 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? O sea que Mateo no dijo que era que le habían tapado los ojos, que le habían tapado los ojos, y ahí sí le preguntaban que por qué, que profetizara quién lo bofeteó. Entonces el tipo decía que esas eran evidencias de personas presenciales que omitieron detalles, pero por su percepción, y eso lo había convencido al hombre, porque él es un forense, criminalista. Entonces quería compartirles eso. ¿Aló? Dijo la pastora. Bueno, oremos para quedar despedidos. Aquí estoy. Amén. Bueno, ¿eso que tuviste es un documental? Sí, muy interesante. ¿Cómo se llama?
Ahí no me acuerdo, pero espere, lo busco o sea, es como estaban tratando de probar la muerte de Jesús. Envíalo ahí al grupo. Esos documentales son muy buenos. Ahorita hay unos de History que están trabajando mucho sobre la vida de Jesús. Es bueno inspeccionarlos, revisarlos, porque sí la ciencia está queriendo comprobar más a Jesús. Bueno, Sí. vamos a orar porque me tengo que meter a otra reunión. Uy, ya estamos pasados 13 minutos. Sí. Amado y eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque nos da el privilegio de pensar en estas características y que nosotros las podamos evidenciar, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús que podamos evidenciar estas características en nuestra vida y que podamos mostrar más y más al hombre Jesús a través del testimonio, porque Jesús es nuestro hermoso testimonio. En esto es lo que hemos creído, Señor. Y yo le ruego que usted establezca su reino cada vez más en nosotros y que crezcamos más y más a la estatura del hombre Jesús. Por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús, permítanos, Señor, dar a conocer más y más el evangelio con nuestra propia vida, Señor. Por favor, se lo suplico en el nombre de Jesús. Se lo suplico, mi Señor Padre nuestro, para la gloria de tu nombre. Sí lo creo hecho con acción de gracias. Amén. Y amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga en gran manera. Amén. En el nombre de Igualmente. Jesús. Gracias, Muchas mi Padre. Dios gracias. te Que bendiga. descansen. Con la ayuda de Dios nos vemos la otra semana. Feliz noche. Amén, amén. Buenas Igual. noches. Muchas gracias. Noche para Descansen. todos. Dios los bendiga. Dios Mañana. los bendiga. Pastora, pero la otra Paz, que semana, descansen todos. la Gracias. otra semana, Santa. su merced La dijo que otra iba a haber semana, Semana receso. Santa. Sí. Ah, sí, verdad. Perdónenme, es la costumbre. Mi paz y Pero oración sí, a las 5 descansen. ¿sí hay o no hay? A las 3, a las 5, a las 3. La otra semana. Sí, pero la otra semana. Sí, yo les estoy enviando el link. Gracias, pastora. Gracias, mi todos. padre. Gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos.